Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Jueves 28 de octubre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Acabo de leer un artículo sobre el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que presentó recientemente a Roma su propuesta, argumentada por supuesto, de reemplazar a los sacerdotes por laicos en las parroquias de la capital peruana. Realmente estamos en la era del laicado, y no simplemente porque escasean los curas, sino porque en el principio era así, y no como llegó a ser. Jesús no llamó a ningún sacerdote ni ordenó a alguno. Lo que predicó fue el reino de Dios y no la iglesia. Posteriormente vino la organización eclesiástica y poco a poco el clero fue adquiriendo poder y el laicado perdiéndolo. Los presbíteros, los ancianos, los mayores, los pater familia que presidían las primeras comunidades se convirtieron en clérigos. El ágape, la fracción del pan, el compartir el pan que celebraban las pequeñas comunidades nacientes y en donde se hacía presente la cena del Señor, fue reemplazado poco a poco por la misa, presidida ya no por el presbítero sino por los clérigos, que aunque fueran muy jóvenes y no tuvieran que ver nada con la comunidad, eran mandados a ellas por un tiempo determinado. No se trata del triste eterno retorno de Nietzsche, donde la historia no es lineal sino cíclica y se repite, sino del retorno a las fuentes, a lo genuino, a lo original. El Evangelio que hemos leído nos narra el llamamiento de los 12, gente común y corriente, la mayoría pescadores. Hoy, por muchos factores y guiados por el Espíritu, vamos recuperando la esencia. A quienes estén interesados en el artículo del arzobispo de Lima, aquí les dejo el link. Hay una filosofía de la vida cotidiana sencilla del pueblo que tenemos que retomar, y eso es un tema, digamos, futuro, pero que no solamente es teórico, sino práctico, ¿no? ¿Cómo renacer? Yo pienso, digamos, que como iglesia vamos a tener que trabajar mucho el brindar una iglesia más cercana para igualar más. En ese sentido, estoy en este momento, he ido a Roma, he estado mucho tiempo, un mes, porque estoy propiciando el que me den permisos para varias cosas que no están permitidas, ¿no? Por ejemplo, me den permiso para que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores, laicas, asuman parroquias, porque es mejor mandar a los curas a estudiar un poco, ¿no? Y que los párrocos, los laicos hagan de párrocos o de jefes de las iglesias, levanten las comunidades como lo hacen cuando se van a Europa. En Europa hay cantidad de cosas de iglesias en París, por ejemplo, que las han levantado laicos y mantienen la comunidad cristiana sin necesidad de que haya curas. Luego hay un cura que le celebra una vez por semana la misa, ¿no? O 2 veces en el domingo, lo que sea.
pero hay que pensar formas más igualitarias, más cercanas,